Vamos a continuar esta serie que llevamos a cabo desde esta es la 7ª entrega, la fe viviendo mi generación. Y vaya que se necesita fe para vivir una generación como la que vivimos. Pero ¿usted cree que nada más en esta generación? No, mi hermano. O sea, la fe la tenemos que expresar en todo momento. La fe es el vehículo que nos lleva a la presencia del Señor, es lo que nos establece en el lugar donde estamos. Por fe somos salvos, por fe formamos parte del cuerpo de Cristo. Y hoy vamos a hablar de la fe viviendo mi generación, la serie, ¿cómo? Pues consagrados a Dios. ¿Sabe usted lo que es la consagración? Vamos a estudiar un poquito más acerca de ella. Yo le voy a pedir que me acompañe al libro de los Romanos, el capítulo 12, si es tan amable. Romanos 12, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio, ¿qué dice? Vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Mire, la consagración a Dios en un creyente debe ser su respuesta legítima, justa, voluntaria y racional, agradecido de haber sido tocado por su amor y su gracia, reconociendo en él la dicha y la bendición de haber experimentado una salvación tan grande, inmerecida, inesperada. ¿Usted ha recibido estas misericordias, mis hermanos? Entonces tenemos que empezar a entender cuáles son los pasos que vienen después de haber recibido tanta misericordia. Porque a partir de su regeneración, o sea, de su nacimiento nuevo, ahora bajo la dirección del Espíritu Santo, el propósito de la consagración, y bueno, estamos hablando de los redimidos, más que el resultado de su crecimiento espiritual, que ese se va a dar en la medida de su caminar, es que su relación con Dios sea plena, permanente y creciente. Ese es el propósito principal de la consagración, que su relación crezca con el Señor y que sea consistente, porque la consagración, mis hermanos, es la evidencia práctica de su nuevo nacimiento, y esto por medio de su conducta. Recuerde que nosotros hemos hablado de convicciones que nos llevan a tomar decisiones. Y esta convicción de que usted es un hijo de Dios y que está guiado por el Espíritu Santo, lo tiene que llevar a una conducta donde debe expresar su nueva naturaleza. ¿Y dónde va usted a expresar esa conducta, mi hermano? En todas sus actividades, en el trato con sus semejantes, en la vida cotidiana. A veces queremos encontrar en el consejo de Dios cosas un poquito etéreas, como muy lejanas a nosotros, y no. La palabra de Dios es para vivirla, para practicarla, para ejercerla. Eso nos da a nosotros la calidad de hijos de Dios. Estamos haciendo evidente nuestra fe. De ahí la importancia que los creyentes pues propongan en su corazón la decisión de hacer cambios significativos en su manera de pensar y de vivir, porque se han arrepentido. Proponer cambios significa decidir hacerlos. Y bueno, esto significa dar evidencia de los frutos dignos de arrepentimiento que lo llevaron a la salvación. Y estos deben honrar a Dios. Todo lo que usted haga, mi hermano, si usted quiere saber si viene de parte de Dios, lo primero que tiene que hacer es honrar a Dios. Y a usted le tiene que dar paz. Por eso a veces uno toma decisiones que parecen buenas y se oyen bien, y se oyen espirituales. Pero cuando no vienen de parte de Dios, el Espíritu los empieza a redarguir. Por muy bien que se escuchen, por muy bien que se vean, por muy ungidas palabras que de repente escuche por allá, si usted tiene discernimiento se va a dar cuenta que eso no viene de parte de Dios. Y si no le da paz es porque el Espíritu Santo le está a usted discerniendo las circunstancias. Porque usted debe estar convencido.
de a quién pertenece, la meta que persigue. ¿Sí tiene convicción de a quién le pertenece usted? ¿Hacia dónde va, mi hermano? Porque usted fue redimido por la sangre de Cristo. Usted ha sido comprado, o sea, usted ya no se pertenece. Y entonces ahora, menguar, negarse personalmente en todo sentido, y estoy hablando en todo sentido de vida práctica, aquellas cosas que le desviaban, ¿verdad? Bueno, es lo que a usted le permitirá ceder su voluntad para sujetarla a la voluntad de Dios. Para eso se necesita tomar decisiones. No es fácil ceder nuestra voluntad. ¿A quién le es fácil dejar todo en manos de otra persona para que haga lo que quiera de nosotros? A nadie. Pero si se trata de Dios, ¿usted cree que nos convenga dejar todo y decirle, Señor, haz de mí lo que quieras? Porque está en las mejores manos. Difícilmente podríamos encontrar esta respuesta hacia otra persona por mucha confianza que le tuviéramos, pero viniendo de parte de Dios. Entonces dice, hermanos, les ruego, dice el apóstol Pablo, que por las misericordias de Dios presenten sus cuerpos. Esto que acabo de hablar es presentar nuestra vida delante de Dios como un sacrificio que vivo, santo y agradable. De manera que para quienes están convencidos de haber experimentado las misericordias de Dios, la consagración es el paso racional, porque es un paso inteligente, es un paso razonado, muy importante en su caminar dentro de la fe. Y lo primero que tenemos que notar es que esta exhortación está dirigida a cristianos. Es a creyentes a los que les está diciendo, les ruego. O sea, a manera de ruego les manda que al haber experimentado las misericordias de Dios, ¿cuáles misericordias? Su gracia, su amor, su fidelidad, su justicia, su redención, su justificación, su salvación en Cristo. ¿Usted las ha disfrutado? Entonces, mi hermano, el Señor nos está hablando a todos a través de Pablo. Entonces, por este reconocimiento, entonces nuestra gratitud a todas sus bondades, por tanto, ahora presentemos nuestra vida como sacrificio santo, agradable. Y eso, mi hermano, es algo que lamentablemente cada vez está más alejado del corazón de la iglesia. ¿Por qué? Por la incomprensión en muchos creyentes, incluso siervos, de que son templo del Espíritu Santo. O sea, no se dan cuenta que ya no se pertenecen, que han sido comprados. Y su corazón debe estar en la condición de orden, de santidad, de obediencia y dignidad para quien se presume vive ahí. O sea, ¿cómo debería de estar su corazón si usted dice que Cristo vive en él? ¿En qué condición? En una condición de santidad, de orden, de obediencia. Por eso la exhortación, ¿para quién es? Para los redimidos, para los que han sido lavados por la sangre de Cristo. Y a los hijos de Dios es a quienes les dice, presenta, esto es, rinde tu cuerpo, rinde tu vida. También se traduce como, preséntense ustedes mismos como ofrenda, bajo la comprensión de que rendición representa su consagración a la nueva vida que tienen en Cristo Jesús. ¿Sí se va comprendiendo el entorno del mensaje? Porque esto representa una entrega, fíjese, voluntaria, personal. No se trata de que tú veas si alguien lo hizo o no lo hizo, por muy cercano que esté. No te fijes cómo crece la persona que está a tu lado, cómo busca a Dios. No, tú preocúpate por buscarlo tú. Tú presenta tu vida, tú presenta tu cuerpo. Quizás esas personitas que están alrededor están un poco decepcionadas con tu manera de vivir. ¿De qué manera les vas a traer a Cristo si tú por un lado hablas de Cristo y por otro lado lo niegas con tus hechos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que presentar? Nuestro cuerpo, nuestra vida, ¿verdad? Renunciando a toda motivación de la carne. Estos mensajes no gustan. ¿Qué motiva la carne? Todo, mi hermano, todo. Hasta el carácter, el bueno o el malo, ¿verdad? Entonces Él nos anima, ¿verdad? Anima a la iglesia a presentarse a sí mismos como esta ofrenda, considerando
que es a través del cuerpo, que es lo que ven los demás, es la parte tangible que todos ven, nuestra realidad espiritual, o sea, nuestra realidad anímica, emocional, es el alma, pero lo que expresamos es con el cuerpo, y este es el que hace evidente toda la maldad que anida el corazón del hombre. ¿Se ha regenerado o no regenerado? ¿Usted cree que porque ya es salvo y usted no hay maldad en su corazón? ¿Ah? Por eso el Señor nos está pidiendo que nos presentemos. Y cuando usted se va a presentar delante de Dios y rendirse como una ofrenda santa, tiene que ser totalmente convencido de que va delante de un Dios santo. Por eso, más que una exhortación, es un mandato a la iglesia a presentarse ante Dios en la condición moral y espiritual que por la regeneración en Jesucristo, no por sus méritos, por la regeneración en Jesucristo ustedes han alcanzado. O sea, dicho de otra manera, considerando la obra de redención y regeneración en Cristo, en su vida, considerando la dirección que usted tiene del Espíritu Santo, sí le es posible una vida consagrada delante de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Sí debe creerlo, mi hermano, porque el trabajo ya lo hizo el Señor y lo sigue haciendo en usted. Ya lo redimió, ya le lavó los pecados, ya lo pone delante del Padre. Le da su Espíritu Santo para seguir siendo guiado. Le da la palabra para que se siga usted alimentando de ella. ¿No tiene todos los elementos para vivir santamente? El problema es ¿por qué no lo hago? El apóstol Pablo, el mismo que escribió la carta a los Romanos, expresa a la iglesia de Éfeso cuando les está enseñando sobre su nueva vida en Cristo, expresa este pensamiento de esta manera. Vaya conmigo a Efesios 4:17, por favor. Efesios 4:17 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, Pablo aquí nuevamente está haciendo un límite, una separación entre el pasado y el presente, ¿verdad? Dice que andan en la vanidad de su mente. Se traduce como banalidad de pensamientos. Dice, teniendo que el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Está hablando de la manera de vivir de los gentiles, que también nosotros en su tiempo estuvimos en ese rango, a la nueva vida en Cristo. Y de ahí unas preguntitas. ¿Está usted consciente de la santidad de Dios? ¿Reconoce haber sido alcanzado por sus misericordias? ¿Cree que ahora usted ha aprendido conforme a la verdad en Cristo Jesús? ¿Sabe que al haber sido alcanzado por su salvación, el Espíritu Santo le guía? Si usted respondió afirmativamente, entonces este mandato es para usted. De manera que si desea obedecer y agradar al Señor, debe ser sensible a sus demandas y entonces presentar su vida como ofrenda permanente de olor grato a Él. O sea, ofrecer su cuerpo en santidad, negación personal a los deseos sensuales, sensitivos, que antes le hacían pecar deliberadamente, sin ningún recato, sin vergüenza. Dije sin vergüenza, porque luego, sin remordimientos, pecar delante de un Dios 3 veces santo. Mire, en el antiguo pacto, de acuerdo al libro de Levítico 1, los israelitas, para expiar su pecado, expresaban su arrepentimiento llevando una ofrenda viva para ser inmolada en el altar de Dios. Si usted llévese
capítulo de Levítico 1 y léalo completo y va a ver qué hermoso es y se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. O sea, le va a cerrar muy bien la enseñanza ahora que llegue a su hogar y la lea. Levítico 1. Bueno, ellos llevaban esta ofrenda misma que pues era sombra y figura que señalaba el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Para la redención de la humanidad. Esto era una figura, pero ellos ya lo hacían para poder expiar el pecado delante de Dios de manera temporal. Así, el pecador presentaba voluntariamente su ofrenda en holocausto ante el altar del Señor, para lo cual tomaba un toro de su propiedad o un cordero de su rebaño, que tenía que tener características: fuerte, limpio, sano, totalmente limpio de cualquier mancha, todas las características. Bueno, estos animalitos no solamente eran inocentes para lo que habían sido escogidos, no solamente eran mansos y apacibles para llevarse a ser sacrificados. ¿Usted cree que ellos sabían a dónde los llevaban? Bueno, pues ellos iban con la inocencia y la mansedumbre de quien está siendo guiado, pero también eran útiles, ya sea para alimento o para trabajar. Así que cualquiera que fuera la condición de donde ellos los tomaban, eran separados para ser llevados en holocausto. ¿Qué significa holocausto? Sacrificio total, entero, completo. Y este sacrificio era exclusivamente para deleite de Dios. Ninguna de sus partes, porque había otro tipo de ofrendas donde se partían los animales y una parte se le daba al ofrendante, otra a los sacerdotes para que hubiera alimento en la casa de Dios. No, aquí en este sacrificio específico, ninguna de las partes podía ser tomada para alimento, ni por el sacerdote ni por el oferente, sino que tenía que ser consumido completamente sobre el altar hasta convertirse en un puñado de cenizas. Para eso el creyente, mejor dicho, el oferente, lo debía presentar antes a los sacerdotes para su inspección. Tenían que tener la aprobación de reunir las características que exigía toda ofrenda presentada al Señor. Luego, bajo el consentimiento del sacerdote, el mismo ofrendante imponía manos sobre el animal y lo degollaba. No solamente ofrecía al animalito, sino confesando su pecado, oraba para que su culpa y castigo fueran transferidos a la víctima. Por eso es la figura de Cristo. El animal era degollado por mano del ofrendante para ser desangrado. La sangre que representaba la vida, esta sí era esparcida sobre el altar por mano de los sacerdotes, no por el ofrendante. Posteriormente lo desollaba, lo dividía en piezas, sacaba la grosura para ser quemada aparte y lavaba con agua limpia sus intestinos y sus piernas. Esto representaba la pureza interior y el caminar santo de quien era acepto delante de Dios. O sea, todo era un simbolismo. Finalmente, cada pieza era acomodada minuciosamente sobre el altar que previamente había sido encendido por los sacerdotes, y ahí era quemada para ser consumida completamente. ¿Qué representaba esto? La consagración voluntaria de quien se estaba presentando ante Dios para ser perdonado y aprobado. ¡Qué tremendo! Por la gracia de nuestro Señor, ya no vivimos bajo esa sombra, sino bajo la luz de la redención en Cristo. Esa es una bendición, porque Él, como Cordero de Dios, fue inmolado, sacrificado una sola vez y para siempre por el pecado de toda la humanidad. De manera que al haber sido comprados a un precio tan alto, mis hermanos, ahora lo que el Señor pide a sus redimidos, o sea, a nosotros, no es algo que no le pertenezca, porque ya nos compró. ¿Sí está usted convencido que ya lo compró? Entonces lo que le pide a usted ya no le pertenece. Por tanto, al demandarle el Señor a usted mismo, está demandando lo que Él ya compró. ¿Qué está diciendo? Preséntate tú como ofrenda. ¿Se da cuenta cómo cambia el panorama de las cosas? Ya no es estar buscando qué le doy, no. El Señor está diciendo, preséntate tú. Entendiendo que Él no desea ni necesita nada
de nosotros, nada del hombre. No necesita nuestros recursos, nuestros talentos, nuestro servicio. Lo único que desea de sus hijos es que sean para Él una ofrenda de olor grato, presentándose, o sea, su vida como sacrificio vivo, santo. Entonces, haciendo una analogía con aquella ofrenda del viejo pacto, pues mientras caminemos en este mundo, los verdaderos creyentes debemos presentarnos como ofrenda de olor grato a Dios. ¿Sí se da cuenta de esto? Los veo bien interesados o ya se espantaron, pero no crean que los van a inmolar en el altar, mis hermanos, no. Nosotros nos vamos a presentar delante de Dios, sí, para ser degollados, pero muriendo al pecado. Para ser desollados, quitarnos la piel, ¿verdad? Esa vieja vestidura para vestirnos con la vestidura del Señor. Partidos y quebrantados por ver nuestra condición de separación de Dios. Ser lavados y confrontados por su palabra, aprendiendo a negarnos a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Eso es lo que el Señor desea. De esta manera presentamos todo nuestro ser, alma, cuerpo, para ser consumido lentamente en el altar del Señor hasta convertirse en un puñadito de cenizas. Eso está demandado de nosotros. Pregunta: ¿cree usted que esto sea posible en usted? Yo creo que sí. Porque usted ha sido redimido, mi hermano, por eso es posible. Porque usted está siendo santificado por el Espíritu de Dios, camino a la glorificación con Cristo. Porque usted le pertenece a Él, por eso sí es posible. Ahí es donde viene la lucha entre la carne y el Espíritu. ¿Qué alimenta a usted más? Porque necesita convencerse, estar consciente de todo esto. Y la consagración va a ser posible. Y no solamente como una meta, sino como un estilo de vida. Obviamente, como dice la Escritura, si de verdad lo eres. ¿Usted se considera un hijo de Dios? Entonces, este mensaje es para usted. ¿Usted puede caminar en consagración a Dios? Sí puede. Empiece a analizar un poco esto. Regresando al holocausto, mire, una vez que el animalito era colocado en el altar de Dios, en ese momento ya estaba santificado. ¿Por quién? Por Dios, porque había sido presentado delante de Él. Entonces ya no era posible apartarlo de Él, ya no era posible quitarlo, porque había sido apartado por Él y para Él. Levítico 27, 28 dice: todo lo consagrado será cosa santísima a Jehová. Todo lo consagrado. Usted está consagrado al Señor, usted es cosa santísima para Él, mi hermano. El Señor Jesús confrontó a los religiosos de su época, quienes daban más importancia a lo tangible, lo material, y apartaban todo lo espiritual, y la santidad del Señor no les importaba. Aquellos fariseos que eran pues religiosos que solamente estaban acostumbrados a hacer las cosas para sostener una religión. En Mateo 23, 18, vaya ahí, les dice el Señor: también dicen, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Imagínense, para ellos era más importante su ofrenda que el altar que santificaba la ofrenda. Dice: necios y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Cuando una ofrenda se presenta delante de Dios, es santa, porque le pertenece a Dios. ¿Y quién santifica la ofrenda? Dios. ¿Esto qué indica? Que una vez que usted ha tomado la decisión de consagrarse, de consagrar su vida al Señor, ya no puede tomarla de nuevo. Es más, no le conviene tomarla de nuevo. ¿Cómo vivía usted antes, mi hermano? ¿Cree que le conviene dirigir su vida? De manera que Dios es el único que santifica, y por eso usted puede consagrarse para Él y a Él una sola vez y para siempre. Así debe ser el caminar del creyente.
Imagínese a alguien discutiendo con Dios, regateándole la santidad, su obediencia y consagración. Bueno, sí, sí me quiero consagrar, pero pues nada más poquito, luego, después, más tarde. Y yo conozco muchos que le han dicho al Señor, un poquito más de pecado, ya después me acerco a ti. No sé si usted ha escuchado a veces esas frases que son totalmente lamentables para quien las expresa, sobre todo cuando vienen de quienes se dicen creyentes o siervos de Dios. Porque la consagración, además de permanente, es continua. Vaya conmigo a Números 28:2, por favor. Libro de Números 28:2. Dice así: manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo, y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día será el holocausto, que dice, continuo. Entonces nuestra consagración al Señor, que comenzó en el momento que extendió sus misericordias, que tocó nuestras vidas, tenemos que vivirla, ¿cuánto? Cada día, sujetando nuestra voluntad a su voluntad. De manera que permanente, constante. El Señor lo expresó de esta manera en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Palabras de Jesús. Sin embargo, una de las razones de más peso por la que muchos creyentes no desean consagrar su vida al Señor es el temor que tienen a perder aquello que todavía conservan en el corazón, como si fuese mayor de lo que el Señor, sin escatimar nada, ya les dio. Y todavía se aferran a situaciones y cosas. No se dan cuenta que al conservar lo que formó parte de su vida mundana y que siguen considerando importante, además de causarles problemas, de afectar su entorno, les está evitando disfrutar de la nueva vida en Cristo. Mi hermano, empieza a analizar qué no le has entregado al Señor, qué te está demandando, qué está chocando con su santidad, con lo que Él está poniendo en ti. Porque en esa lucha tú pierdes la paz y también puedes perder otras cosas. Hay que morir para vivir. ¿Sí sabía usted eso? Hay que entregar si queremos recibir. Romanos 14:7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor ¿qué? Somos. Mi hermano, ¿está usted convencido que es del Señor? Es en la vida y en la muerte. Y esa es nuestra esperanza, precisamente. Por eso no vivimos como los que no conocen. En otras palabras, cada momento, cada día que vives conforme a la voluntad de Dios, que estás dentro de su orden, cumpliendo sus mandatos, eres una ofrenda al Señor, porque ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Por tanto, ya no vives para ti, sino vives para Él y por Él. Desde el reconocimiento de tu pecado, tu arrepentimiento, rendir el alma, renunciar al ego, negarte a los deseos carnales, a las emociones vanas, tu dependencia que tenías a esa sensualidad y las pasiones desbordadas. Bueno, al hacer todo esto de lado, estás abriendo el camino de la consagración. Por eso quien no ha entregado el corazón a Jesús no puede entender el valor de la gracia, pero tampoco puede experimentar el gozo de su salvación a través de su consagración. La consagración te hace experimentar el gozo de la salvación, mi hermano, porque estás viviendo una relación completa y plena con el Señor. Y esa es la máxima experiencia que un cristiano debe aspirar. Después de haber recibido al Señor Jesucristo como Salvador y Señor, tu aspiración principal debe ser consagrarte a Él. Realmente, piense, ¿vive una vida de consagración al Señor Jesús? Es su Salvador. Es el que le dio la vida eterna.
decidió realmente entregarle su vida, pero en ofrenda sacrificial, no simplemente decirlo como un cliché, mi vida le pertenece al Señor, fui comprado por la sangre del Cordero. No, la tiene que usted hacer práctica, evidente, al dejar su vida como una ofrenda delante de Él. Es lamentable ver en muchos creyentes un temor a perder el control de lo que nunca han tenido control, jamás han controlado. Verlos tan angustiados de lo que podría sucederles si dejan hacer o tener las cosas que conforme a su manera de pensar y de sentir conservan, creyendo que están más seguros bajo sus propias normas, sus propios pensamientos, y todo porque ese su velado entendimiento no les permite ver ni entender que si el Señor les está exigiendo algo, les está demandando algo, no es porque quiera quitarles, al contrario, los quiere bendecir, quiere remover todo aquello que les hace daño, lo que interrumpe la relación con Él, lo que también puede ser un obstáculo para que se cumplan los propósitos de Dios en su vida. Por eso se quedan espiritualmente cortos, chaparritos, débiles, como incapacitados, porque la consagración a Dios es absoluta, total. Entonces piense, si la manera como lleva su vida cotidiana, usted la considera en la pureza y santidad que la debería entregar al estar consagrado a Él. Y todo esto a usted le va a permitir tomar decisiones, mi hermano. De eso se tratan los mensajes, de que usted se dé cuenta del terreno que está pisando, porque no hay duda que es cristiano, no hay duda que usted es salvo, pero ¿está usted honrando al Señor? ¿El Señor está siendo dignificado, está siendo manifestado por usted? ¿Se consagró? ¿O usted se da cuenta que aún se reserva muchas cosas que no desea entregar bajo la comprensión que una vida consagrada era un holocausto? O sea, usted ya sabe que era un holocausto, que se quemaba hasta convertirse en ceniza. ¿Qué conserva todavía? Que no quiere entregar. ¿Por qué cree que se tenía que llegar hasta convertirse en cenizas? Porque las cenizas no le agradan a nadie, mi hermano. No llaman la atención. Nadie se fija en un montón de cenizas. Ya no es grato. Y un hijo de Dios que se convierte en cenizas eleva un aroma grato al Señor, pero no es atractivo para el mundo. Por eso cuando las cenizas son el resultado de la santidad y la obediencia, son deseables a nuestro Señor, porque Él se agrada de ese aroma que despiden las buenas obras de sus hijos. ¿Por qué? Porque se lo están ofreciendo como un culto racional. Por eso dijo Pablo, este es el culto racional de ustedes. ¿Por qué dijo Pablo que debe ser racional? Porque es un culto, es un acercamiento a quien usted sabe, o sea, delante de quién se está presentando. ¿Sí sabe delante de quién se presenta todos los días? ¿Usted ora al Señor todos los días? ¿Cómo se presenta, mi hermano? Nada más es la pregunta, ¿cómo se presenta? Es importante, mi hermano. Sí, por la gracia, por Jesús, podemos entrar con libertad delante del Padre, pero esa libertad no nos permite llegar de la manera como queramos. Tiene que ser de la manera como Él nos los exige. Cuando Pablo les está hablando acerca del culto racional, esto es en la carta a los Romanos, él está haciendo una referencia al contexto religioso, social y cultural de esa época. Y el apóstol Pablo le está demandando a la iglesia de entregar su cuerpo como sacrificio santo por el pasado, el entorno de vida de quienes se estaban acercando ya a esta nueva iglesia cristiana. Estamos hablando del principio. Y esto que estaba sucediendo en aquella época es muy común en la actualidad. Por ello Pablo le recuerda a la iglesia de Roma la tradición pagana donde prevalecía
era una tradición que prevalecía en todas las ciudades de Asia, donde los fieles se entregaban sus cuerpos en culto sacrificial a sus dioses, pero con todo tipo de excesos. Así eran las fiestas paganas, con fornicación, borracheras, glotonería, bueno, la corrupción en toda su máxima expresión. Y les dice Pablo, no, ya no. ¿Han tomado la decisión de seguir a Cristo? Entonces, lo que está haciendo el apóstol es enfatizar el contraste que hay entre cómo se presentaban delante de los ídolos y ahora cómo se deben de presentar al único Dios soberano y santo. Por eso les dice, presenten sus cuerpos en culto racional, porque todos venimos de esos pasados tormentosos. Entonces, al convertirse al cristianismo, las vidas deberían de ser totalmente distintos, y esto incluía el aspecto ceremonial religioso de la manera como se presentaban a sus dioses. Ahora tenía que ser diferente. Antes de Cristo, muchos de nosotros vivimos bajo esos mismos patrones de vida, ¿sí o no? De un culto racional o irracional. Era un culto tradicional irracional, con formas de pensamiento y expresiones donde hicimos lo mismo, cosas peores. Pero ahora como cristianos, todo tiene que ser distinto. Sin embargo, ¿cuántos creyentes, incluso iglesias completas, continúan viviendo con un pie en el mundo? Y lo más grave, justificando los medios que usan con el supuesto fin de extender el reino de Dios, cuando lo menos que se predica en esos lugares es la verdad del Evangelio, que confronta de pecado, y distorsionan de manera irracional el propósito por el cual el Señor vino a este mundo. Todo para facilitarles a sus seguidores una vida de pecado disfrazada de piedad. Eso es irracional. Jesucristo nos mostró que seguirle a Él no iba a ser fácil. Al contrario, Él habló con sus discípulos y les dijo que tendría que haber pruebas, que por la fe habrían de aprobar, que iban a estar sujetos a tentaciones que por su nueva naturaleza podrían rechazar. Él les dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero no se turben, no se atemoricen. Yo he vencido al mundo, no se turbe su corazón. Y mis hermanos, no se puede jugar con la santidad de Dios. Recuerde que Él no puede ser burlado. Por tanto, presentar nuestra vida apartada de pecado como culto racional es una rendición inteligente, razonada. Por eso tiene que ser santa y agradable. Entonces no solamente se trata de formar parte de una congregación como si fuese membresía, no, mis hermanos. No significa asistir sistemáticamente a los servicios de la iglesia, hablar en cristianés, ¿verdad? De repente tú oyes hablar a alguien y dice, ese debe ser cristiano. Sí, pues se la pasa diciendo aleluya en victoria, pero ¿cómo está su vida? No se trata de estar cantando alabanzas, levantar las manos, sentarse, escuchar un sermón con una vida doble. Porque congregarse como deber cristiano es bueno. Alabar al Señor, adorarle, es justo y digno para Él. Aprender su palabra es necesario para nuestra edificación. Sin embargo, nuestro culto racional no se puede limitar solamente a eso. La vida consagrada se va a vivir todos los días, en todo lugar. Y podemos estar aquí, sentirnos bien, a gusto, servir a los hermanos, pero es más importante nuestro culto y nuestra devoción al Señor que se haga evidente ¿dónde? En todas partes. En tu casa, al salir de aquí, manejando, viajando, en tu escuela. Bueno, a través de las redes sociales, mi hermano, ahora que no podemos asistir de un lado a otro. Por eso después que Pablo da la exhortación a presentarse de esta manera, después de la exhortación da un consejo. ¿Cómo le puedes hacer? Y dice, no se conformen a este mundo, en el versículo 2 de Romanos 1. Más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y esta no es una comprensión intelectual de sus mandamientos, no, mis hermanos, porque
Ser regenerado lo que te permite es ser dirigido por el Espíritu Santo y te hace sensible al entendimiento de la palabra. Y esto para llevarte a ser transformado por medio de la renovación de tu mente. En otras palabras, no se necesita una mente renovada para comprender que difamar, matar, robar, fornicar, adulterar o codiciar la mujer ajena está mal. O sea, para eso no necesitas una mente renovada. Cualquiera lo sabe. De hecho, los delitos y los pecados, las transgresiones, las cometen ¿cómo? A escondidas, en lo oscuro, donde nadie los ve, porque saben que es malo. Saben que si lo hacen en vía pública, pues las cosas les van a ir mal. Si los agarran, les va a ir mal. Entonces, no necesitaron una mente renovada para saber que lo que estaban haciendo era malo. La renovación de la mente a la que se refiere Pablo, es a los cambios en la manera de pensar y de vivir, por el discernimiento que ahora tienen de la palabra de Dios. Y eso produce una redirección de vida, porque ha cambiado tu mente. Entonces, la renovación de la mente se forja también a través del conocimiento de la palabra, de la oración, del discernimiento. Y esto va a llevarte a una transformación de tu manera de pensar y de vivir. Por eso la necesidad de ser sensibles a la dirección espiritual. Por eso el consejo es, de manera voluntaria, no te amoldes a las costumbres, a los hábitos, las filosofías, los argumentos que predominan en el mundo. Mire, la iglesia está infestada de argumentos del mundo. Es tan fácil caer en el error porque les decía hace rato, porque se escucha espiritual, se oye bien, pero si no viene de parte de Dios, si no está escrito en la Biblia, mi hermano, tenga cuidado con lo que lee, tenga cuidado con lo que escucha, porque es bien fácil escuchar a un autor, encontrar frases bonitas y decir, mira qué bien está esto, mira, y quererlo involucrar, meter como si fuera una enseñanza del Señor. Mucho cuidado. De manera que el apóstol Pablo le está dando esta advertencia a la iglesia, porque el hombre por naturaleza tiende a imitar lo que satisface sus sentidos. Por eso el apóstol Pablo dice, no te amoldes a lo que ves. Y el hombre tiene por naturaleza esta tendencia a imitar lo que ve. Y como afecta sus sentimientos y emociones, lo refleja en sus decisiones y en su conducta. Por eso es lamentable ver cómo hay muchos moldes y modelos que exalta el mundo y que solamente distraen a los creyentes, les hacen caer y les apartan de Dios, cuando se presume que ya han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque se descuidan, porque se amoldan, porque siguen buscando las cosas de afuera. Continuamente me dicen, pastor, ¿ya escuchó a tal autor? ¿Ya escuchó esto? ¿Ya escuchó aquello? ¿Ya leyó acá? Le digo, mira mi hermano, no quiero ser grosero, pero tiempo me falta para leer la Biblia. Mire, mi hermano, concéntrese en la Biblia y a ver qué tiempo tiene de leer autores. Usted confía en las enseñanzas en casa de oración, por eso está aquí. ¿Y sabe usted qué cantidad y qué acervo de enseñanzas hay desde Guadalajara con nuestros pastores, aquí en las páginas que tenemos en el Bajío? Y todavía, después de todo el acervo que tienen por parte de sus pastores, la Biblia que tienen enfrente, se la pasan buscando arañas en el Pacífico. Y de repente, pero es que fulano dijo esto, y ahí están ya diciendo, ya viene el Señor del 666, hijo, el que no, qué barbaridad. Y yo los veo nada más angustiados, porque se han dejado seducir, porque se están amoldando a lo que hace el mundo. Eso es lo que hace el mundo, estar viendo. Y cuando un creyente se amolda a los criterios del mundo, aunque se presente como cristiano, se sigue viendo como quien no conoce a Dios. Y por eso el mundo lo reconoce como suyo. Tú puedes reconocer a creyentes mundanos por la vida que llevan mundana, por sus amigos mundanos, sus relaciones mundanas, libres, sin ningún recato.
Y yo con esto no quiero decirte que no le hables a nadie, pero sí tienes que poner límites. Y en esa condición de mundanalidad, además del riesgo espiritual para ellos, su vida no impacta a nadie como hijos de Dios. Antes su conducta estorba a quienes no conocen la verdad o hace tropezar a los más débiles en la fe, porque los confunden. Les están diciendo palabra de Dios supuestamente, pero con su conducta, ¿y por qué vives así? ¿Por qué? Y no te saben qué decir, qué contestar, pero la verdad es porque su vida no está consagrada. Y todo esto perturba la mente de las personas que se quieren acercar a Dios, y hay quienes no tienen la capacidad de ser testimonio para ellos. El Señor dijo en Juan 17:16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Usted, mi hermano, es del mundo? ¿El mundo lo reconoce? ¿Usted se reconoce como parte de la mundanalidad? Entonces haga una reflexión. ¿Cómo está viviendo? Porque conformarse al mundo, no existe la evidencia de la dirección del Espíritu Santo, aunque usted se sienta cristiano. Si se conforma al mundo, se va a convertir en alguien que solamente trata de expresar una débil fe mediante una infructuosa vida religiosa, pero con sus hechos niega la verdad en Cristo Jesús. El Señor siempre saca a la luz la verdad. Por eso Pablo dice, si reconocemos las misericordias de Dios, si sabemos que somos salvos por gracia, justificados ante el Padre, entonces transformemos nuestra conducta con la renovación de nuestro entendimiento en un acto personal y voluntario. Y ser transformados es la renovación práctica que nos lleva a hacer cambios que se van a manifestar en el carácter, en la conducta de alguien que ama a Dios. Y esto es desde lo interior hacia lo exterior. ¿Usted ama a Dios? Entonces, ¿cómo tiene que ser su conducta? De consagración. De ahí la importancia de la consagración. El cambio radical de entregar su vida con todos los afanes que le puedan empatar con el mundo, evitar cualquier cosa que le distraiga para ser transformados y renovados en el altar del Señor. Dice Pablo, finalizamos con esto, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo comprobar, o mejor dicho, cómo experimentar la buena y agradable, perfecta voluntad de Dios en su vida? No es fórmula, no hay una ley, solamente acéptela y ámela. Eso es todo. Comprendiendo que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, entonces no sea usted tropiezo para nadie. Que sus hijos se santifiquen, entonces vive en santidad. Que sean santos como Él es santo, entonces conságrese. Que debe amar como Jesús le amó, tiene que expresar este amor a los demás a través de su testimonio. Servir como Jesús nos enseñó, tenemos que servir a los demás con humildad, con mansedumbre, tal como el Señor hizo aquella noche en aquella última cena. De ahí la necesidad de ofrendarse voluntariamente a Dios, porque cuando tú te entregas a su trato, porque cuando tú te entregas a Él, trata contigo. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Bueno, entonces ahí el Espíritu Santo te va transformando desde lo más profundo del alma hasta que se haga evidente en tu forma de vida. Y ahí es donde tú vas a comprobar la voluntad de Dios en ti. Siempre habrá quienes, por querer imponer sus argumentos o sus formas de vida, conserven una mente sin renovar, y por eso no son sujetos a esa transformación. Por eso distorsionan la voluntad del orden de Dios, distorsionan el propósito del Señor y menosprecian sus misericordias. Gracias a Dios, mis hermanos, quienes creemos realmente en el Señor Jesús y su obra regenerativa, sabemos que tenemos nueva vida y tenemos la garantía de la dirección espiritual. Pero atienda esto:
cuando hay predominio de una mente corrupta, el riesgo de caer en cualquier momento es inminente. Por eso tiene que renovar su mente cada día. Porque cada día llegan nuevos argumentos, cada día escucha nuevas cosas que la pueden distraer, que le pueden mover, como decimos, el tapete. Si usted está firmado en la fe, si está consciente de a quién sirve, si usted conoce la palabra de Dios, no va a permitir que nada de esto suceda. Porque si su mente no es la mente de Cristo, si predomina la carne, tenga presente algo, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. O sea, ¿resulta claro entender entonces que tenemos que consagrarnos al Señor, mis hermanos? De manera que cuando se toma la decisión de presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, entonces el Espíritu Santo va a transformar su corazón, renovará su mente. Y cuando su mente es renovada, el velo cae. Y entonces podrá ver con la mirada de Jesús y pensar con la mente de Cristo. Es necesario que atendamos el consejo de Dios. Así, de esa manera, entonces todo lo que consideraba valioso, ahora simplemente lo va a ver como escoria. Aquello que les daba temor, ahora lo aman. Mire, Pablo dijo, todo lo que en el pasado para mí era valioso, ahora me parece basura. Aquello que odiaba y yo perseguía, ahora lo amo. Y por la excelencia del conocimiento de Cristo y disfrutar de las bondades de su misericordia, estoy dispuesto a rendirlo todo. ¿Usted está dispuesto a rendirlo todo, mi hermano? La consagración a Dios nos transforma y nos renueva cada día. La unidad con el Señor nos permite conocer su voluntad y nos capacita para obedecerla. Y una mente renovada por Cristo nos permite comprender el consejo de Dios. Así que, mis hermanos, preséntense ustedes mismos como un sacrificio, ofrenda de olor grato a su Señor. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Consagrados, vivir nuestra generación en consagración es lo que va a marcar la diferencia, no solamente para nuestras vidas, sino para todo el entorno que nos ve. Por tanto, muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque solamente tú puedes hacer posible que nuestra vida sea transformada. Te rogamos, Señor, que tu consejo sea atendido fielmente por cada uno de los que lo escuchamos. Yo te ruego porque esta palabra anide en el corazón de mis hermanos y que tú la sigas abonando con tu Santo Espíritu para que se haga una realidad, para comprender, para discernir cómo estoy viviendo mi vida cristiana, qué es lo que estoy escuchando, a dónde me estoy dirigiendo. ¿Realmente estoy haciendo la voluntad de Dios o simplemente estoy llevando una vida aparentemente piadosa, pero llena de transgresiones? Ayúdanos a discernir, Señor, ayúdanos a entender que tú eres santo, que tu palabra es verdad y que tú eres el único camino para nuestra vida. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada familia. Guárdanos, Señor, de todo mal. Guárdanos y estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que pasen un bonito día.